Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy sin lugar a dudas con este título en el vídeo traerá controversia. Pero os pediría que os quedarais hasta el final y que viéramos las ideas, las posibilidades y que veamos si lo que pongo aquí, las cripto caballo de Troya de las CBDCs, es o no real, tiene posibilidades o no serlo. Entonces, en ese sentido, abro el capítulo primero, posiblemente tenga 2 o 3, como mucho, que será pues el comienzo, que es la hipótesis, luego que veamos para qué camino toma el mundo de las cripto y el mundo de las CBDCs, y el tercero, pues posiblemente ya esté muy claro para todos, ¿no? Por eso creo que es interesante que para algunos, cuando habéis visto el título, diréis, ¿pero qué estás diciendo? Esto es una locura, si esto, las cripto es totalmente lo contrario a las CBDCs. Y digo yo, ¿por qué no? Vamos a hacer algunas reflexiones. La primera de ellas, ¿cómo nacieron las cripto? Y ahí tenemos varias preguntas y me contaréis rápidamente, lo vais a ver durante el vídeo. No, pues fue un señor que de forma altruista las creó para luchar contra el poder de los bancos centrales y evitar la emisión de dinero. Muy bien. Os preguntaréis también, y os tenéis que hacer esa pregunta, ¿cuándo nacieron las criptos? Y eso también lo vamos a ver durante el vídeo. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que lo que representan pues era unos valores de intentar algo paralelo a lo que son los bancos centrales, al control de los estados de la divisa y de la moneda, y intentar que el ciudadano fuera libre, ¿no? Pero estaremos también de acuerdo que quien controle el dinero controla todo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, podemos creer en supermanes, podemos creer en unicornios, pero hay que, al final, un inversor tiene que ser realista y ver datos y intentar. No quiere decir que en un desastre no se pueda ganar dinero. Lo que es importante es identificar qué se va a producir y llevarlo, tratar de tener las mejores consecuencias para nuestros patrimonios. Otra cosa que estaremos de acuerdo es que los estados ya no son lo que esperaba el ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante desgranar, analizar, ver y reflexionar sobre cosas que tenemos a nuestro alrededor. Como siempre, si os gustan estos vídeos, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. Desde aquí mando un saludo a mi amigo Juan y a los followers que se han apuntado en el canal. Vamos a ir viendo punto por punto por qué esta teoría del caballo de Troya que puede estar dentro de las cripto. Un poco de historia. Ahí tenemos el caballo de Troya. El caballo de Troya, como sabéis, fue un artilugio en forma de caballo de madera que se menciona en la guerra de Troya y que, según el relato, lo usaron los aqueos como estrategia para introducirse en la fortificación de Troya. ¿Qué pasó? Que llevaban 9 años luchando, vieron que no había forma de conseguir y de doblegar a Troya, y no se les ocurrió otra cosa que dejar un día un caballo, un enorme caballo muy bien hecho de madera, a las puertas de Troya, y se marcharon, dijeron que se retiraban, después de 9 años que se retiraban. Entonces los troyanos lo tomaron como un signo de victoria, ¿no? Incluso como era tan grande, tuvieron que tirar parte de los muros y lo introdujeron, y bueno, ya festejaban que había terminado el asedio, posiblemente tendrían una gran fiesta, y al final se fueron todos a dormir. ¿Y qué pasó? Que durante la noche, dentro del caballo había los mejores guerreros de los aqueos, y lo que hicieron fue pues acabar con los centinelas y dar paso a abrir las puertas para que el ejército de los griegos, de los ateos, entrara en la ciudad, y con eso consiguieron doblegar y ganar de forma definitiva a Troya, ¿no? Esta historia fue contada, la primera vez que se comentó fue en la Odisea de Homero, y que yo creo que todos lo hemos estudiado, o antes estudiaba en la historia, ¿no? Entonces, como veis, como algo que parecía un regalo terminó siendo la perdición de Troya.
Bien, pero vamos a dar un pasito más allá. ¿Quién tuvo la idea? Pues la idea la tuvo el adivino Calcante. Antes, pues igual que ahora tienen los políticos los asesores, pues antes tenían a los videntes, a gente que intentaba pues, ver el futuro o buscar estrategias, o sea que nada nuevo bajo el sol. Y este Calcante lo que hizo fue una vez, estaba observando mientras estaban en el asedio de Troya, pues vio como un halcón seguía una paloma y la paloma se introdujo en un hueco de un acantilado, de una pared, ¿no? Y la paloma estaba segura allí. Era muy difícil que el halcón la cogiera. Y el halcón pues dijo, bueno, fingió que se retiraba, se escondió y dejó que la paloma se confiara, ¿no? Y poco a poco fue sacando la cabeza, asomando, hasta que el halcón la atrapó, ¿no? Y entonces, como veis, con esta estrategia de decir que parece que me voy, que parece que he ganado, la paloma dijo, bueno, pues ya se ha marchado, yo salgo, ¿no? Pues se la terminó con ella, ¿no? Entonces, Calcante dedujo que debería seguir, que no era posible derribar las murallas de Troya y que lo mejor era hacer alguna argucia que permitiera que los troyanos relajaran su defensa, ¿no? Y entonces, pues ofreció este plan, ¿no? A los guerreros les pareció bien, a esos dirigentes, y lo que hicieron, lo pusieron en marcha el tema del caballo de Troya. Bien, ahora volvemos, hacemos un giro y nos vamos a lo que, como habíamos empezado la charla, que era sobre Bitcoin, ¿no? ¿Cómo nació el cripto? Pues eso yo creo que lo tenemos todos muy claro, los que seguimos el mundo cripto, que la primera criptomoneda se emitió fue el Bitcoin el 3 de enero de 2009, comienzo de año. Y además sabemos la fecha hasta la hora, ¿no? A las 8:15, ¿no? Y que sacaron 50 bloques de Bitcoin y a eso le llamaron el Génesis. Qué casualidad, otro nombre bíblico en este caso. Y claro, siempre hay que poner un creador, ¿no? Y pusieron que el creador era Satoshi Nakamoto. Eso a mí yo cuando lo vi la primera vez dije, bueno, pues un japonés. Pues parece ser que de japonés tiene poco, porque todos los textos, todos los escritos que se conocen, pues están en un perfecto inglés y posiblemente no tiene ningún atisbo de creación oriental, ¿no? Y normalmente cuando te llevan a Oriente, pues posiblemente la información esté en Occidente, ¿no? Aquí es mi primera razón de sospechar que detrás de todo esto pues puede no ser un humilde Satoshi, sino que puede ser un verdadero equipo de personas con mucho dinero por detrás, en los cuales pues si te dicen que además hablan en un perfecto inglés, pues posiblemente lo miremos pues para Estados Unidos, para Inglaterra, posiblemente sin lugar a dudas Estados Unidos, ¿no? Que detrás de ello pues haya un equipo, porque es muy difícil pensar que un señor solo o con un pequeño equipo lo desarrolla y no se vuelva a saber nunca de él. Esto tiene una pinta o por lo menos puede tener, no digo que no, o sea, siempre hay que ver todo el campo de juego y decir desde que es una preparación de un estado hasta que puede ser una persona, ¿no? Pero tenemos que tener el campo totalmente abierto. Lo que sí estamos de acuerdo es que la criptomoneda es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía, lo veremos también luego un poquito más tarde, para asegurar transacciones, controlar la creación de unidades adicionales, o sea, control, ya estamos hablando de criptografía, de control, para verificar las transacciones, más control, usando tecnología de registro distribuido. Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa y moneda digital, ¿vale? Las criptomonedas generalmente usan control descentralizado en lugar de una moneda digital de un banco central, las CBDCs. Como ves, ya hay en algunos escritos que están muy cerquita
lo que son las criptomonedas de las monedas digitales de los estados, ¿vale? Bien, otro tema. Hemos hablado de criptomonedas, de criptografía, y si los que tenemos un poquito años y además hemos visto algunas películas o incluso hemos seguido cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, pues el código Enigma. ¿Y qué es esto, el código Enigma? Pues el código Enigma fue una máquina electromagnética de rotores diseñada para cifrar y descifrar mensajes. En 1926 la Armada alemana lo captó para uso militar, ¿no? Y fue fundamental en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Lo tenían los alemanes, lo utilizaban como código para mandar sus mensajes, les dio mucho éxito hasta que la inteligencia polaca llegó por lo menos a descifrarla, formó a los servicios franceses e ingleses, otra vez aquí aparecemos los ingleses, y lograron descifrar los códigos de guerra de los alemanes. Y se habla que fue decisorio para ganar la Segunda Guerra Mundial los aliados, ¿eh? O sea, como veis, seguimos uniendo cabos. Bien, Agenda 2030. Y diréis, ¿y esto qué pinta aquí? Con un tema de criptografía, con un tema de criptomonedas, de CBDCs, pues solamente tomarlo como un argumento más. Agenda 2030, 17 objetivos que transforman nuestro mundo. Esto me recuerda cuando nos hacíamos las tormentas de ideas en las empresas y que todo el mundo iba soltando sus ideas, ¿no? Y aquí dices, es un objetivo de desarrollo sostenible, es el plan maestro, ¿no? En lo cual se va buscando acabar con la pobreza, la desigualdad, el clima. No, entiendo que aquí será mejora del clima, como si el clima lo pudiéramos dominar a nuestro antojo. Evitar la degradación del medio ambiente, la prosperidad, la paz y la justicia. ¿Quién se va a negar a que, como os voy a leer uno por uno, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad con todo lo que luego hacemos para deteriorarla, igualdad de género, ¿vale? Yo no sé los géneros que ya hemos desarrollado ya. Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras. ¿Quién se va a negar a eso? Reducción de las desigualdades, por supuesto. Ciudades y comunidades sostenibles. La palabra sostenible, la palabra solidaridad, la palabra responsable. Eso, como veis, queda muy bien en todos los artículos. Producción y consumo responsable. Responsabilidad, por supuesto. Acción con el clima. Vida marítima. Hombre, aquí alguno dijo, oye, hemos hablado del agua, pero no hemos hablado del mar. Muy bien, aquí este becario también tuvo una gran idea. Vida de ecosistemas terrestres. Bueno, aquí ya empezamos a repetirnos. Y luego, por supuesto, alguno dijo paz, justicia, instituciones sólidas. Miremos lo que nos está pasando en nuestro país en estos momentos con las instituciones y la independencia de los poderes. Y luego alguno dijo, bueno, pues esto algo que sea una alianza también para lograr todos los objetivos. Y señores, estos son todo un número, 17. Antes se solía hacer 3 puntos, luego se pasó a 5, luego a 10 y aquí pues se fueron hasta 17, ¿no? Aquí pues todo esto es muy bonito, todo esto lleva una necesidad de recursos, de buena voluntad y que por supuesto nadie se tiene que oponer a cualquiera de estos 17, pero pensemos qué puede haber detrás. Bien. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos, y aquí pongo lo primero, deuda de los estados, por supuesto, todo para hacer cualquier cosa hace falta dinero, ¿no? Y muchas veces, si lo dedicamos a los recursos, si dedicamos los recursos a las cosas adecuadas, pues está muy bien, ¿no? Pero si no, podemos caer en un populismo. Y aquí tenemos pues el deterioro de los estados, el gasto desmesurado e interesado. Muchas veces el gasto público se está yendo pues para beneficiar a la compra de votos. O sea, utilizamos el populismo para conseguir ese fin que consiste en que se perpetúe
antes era un grupo, ahora yo diría que, luego se dijo una casta, yo considero que es una banda, ¿no? En el sentido que lo que están haciendo es aprovecharse de lo que quedaba de los ciudadanos para beneficio propio. Y por supuesto, cuando tú creas deuda, necesitas más dinero, pues le das a la maquinita del dinero y tienes inflación. Y aquí es un tema que las criptomonedas nacieron para controlar la inflación, ¿no? Entonces tenemos inflación, luego como la deuda va a ser impagada, pues lo convertiremos en deuda perpetua. Quiere decir, y de esto hablaremos algún momento, que los estados se irán hipotecando, nos estarán hipotecando, y luego lo que harán es decir, bueno, pues no se puede pagar, pues pagamos solamente los intereses, y eso es la deuda perpetua, ¿no? Y luego pues llega pues el default y el impago. El control entre la población, y digo población, no digo ciudadanos, los ciudadanos cada vez pintan menos, ¿vale? Populismo. Todo lo que veis la televisión, pero cualquier país ya, ¿eh? Y el populismo, esas castas, esas bandas que se están haciendo con los estados, pues lo que hacen es aprovecharse del populismo, ¿no? Y sobre todo lo iréis venciendo más. ¿Y qué nos llega? Pues en una situación de estas, pues al final dice, pues la aceptación por esa población, no digo los ciudadanos, sino digo la población de los CBDCs. Las CBDCs se introducirán como los regalos y luego terminarán siendo el control absoluto del ciudadano, ¿vale? Entonces, seguimos y dices, muy bien, pero ¿y quién se va a encargar de todo este control? Pues muy sencillo. El tema de las CBDCs es una herramienta que van a poner los bancos centrales. Han visto que no funciona para nada el tema. Sí funciona, ¿no? El tema funciona, pero con unos efectos catastróficos muchas veces, que es la subida de tipos. Cuando se les dispara la inflación, lo que hacen es recortan la oferta monetaria, suben tipos y lo que hacen es otra vez frenazo a la economía. Y esos frenazos, pues muchas veces lo que traen recesión y paro, ¿no? Entonces dicen, este sistema no funciona, porque como necesitamos, nuestros estados necesitan más y más y más dinero para gastar en temas espurios muchas veces, pues lo que hacen, pues decir, bueno, tenemos que cambiar, este sistema no funciona, ¿no? Y normalmente la idea con la que se crearon los bancos centrales eran ser independientes y no estar sujetos a las influencias de la política, ¿no? Pero bueno, eso es como cualquier entidad que se os ocurra, desde las antiguas cajas de ahorros a las entidades bancarias, a cualquier empresa que al final se trufa de políticos o expolíticos para mayor servicio de esa casta o de esa banda que nos va dominando, ¿no? Y entonces, pues los bancos centrales ya no están cumpliendo sus principales funciones, ¿eh? Está la emisión de dinero, que sí lo hacen, las tasas y las reservas, y operación en los mercados, ¿no? Entonces, la fuente por donde van a entrar las CBDCs, sin lugar a dudas, serán los bancos centrales como herramienta para controlar la masa monetaria. Primero dirán que es para controlar la masa monetaria, para no tener que andar cortando, recortando y ampliando masas monetarias, para evitar tener que subir tipos y crear recesiones. Pues qué cosa mejor tener controlado el dinero de todo el mundo y entonces cuando quieran, necesiten activar la economía, pues sinceramente lo único que tienen que hacer es obligar a que la gente gaste o obligar a la gente que no gaste, ¿eh? Entonces es la forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evolución? Aquí ya lo decía Darwin, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Por lo tanto, si somos capaces de ver por dónde puede ir este tema de las criptomonedas y las CBDC, pues podemos tener un gran camino recorrido. Lo sufriremos como todos, pero lo sufriremos algo menos. Nace Bitcoin, prolifera las altcoins, o sea, nació Bitcoin y luego pues tenemos miles, 3.000, 4.000, 5.000 inventos, ¿no? Eso es como los
los juegos de distracción en guerra, ¿no? Luego, pues empezamos ya con la polémica de si es una commodity o es una security. Ya han tomado la decisión que BTC es una commodity y con eso ya pues lanzamos los ETFs. Los ETFs, los que ya llevamos años en el mundo de la inversión, pues vemos que son muy buenos como herramienta para diversificar, pero que a su vez tienen unos efectos perniciosos que pueden hacer que activos que realmente no sean muy valiosos, por estar en un momento determinado en un índice, pues podemos hacerlos subir, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues posiblemente que después del halving, y además lo han hecho en un momento perfecto, dicen, termina el halving, o sea, se produce el halving, generamos las ETFs de Bitcoin físico, con lo cual aquel que no se atrevía a comprar en un exchange o tener en su ledger un Bitcoin, pues ahora lo tiene la ventaja muy fácil, igual que compraba ETFs, pues ahora lo puede hacer con Bitcoin, ¿no? Y entonces posiblemente suba hasta niveles estratosféricos. Los más podemos decir objetivos, se hablan de pues eso, de 100.000, 150.000, ya pues gente que ya la conocemos de antes, como que tenían fondos como Catherine Hood, pues se habla de 1.800.000 euros, pues como lo veis, el techo de Bitcoin pues puede estar sin techo, ¿no? En ese sentido. Sin lugar a dudas, y aquí es donde tenéis cuidado, bueno, subirá Bitcoin, luego subirán todas las altcoins, subirán los memes, tendremos el FOMO como lo hemos vivido en los 4 halvings anteriores, y luego vendrá la gran tormenta, ¿no? Y para protegernos, pues posiblemente sea el momento adecuado para la implantación de las CBDCs, porque ya para proteger sobre todo al ciudadano, que lo digo entre comillas, lo de protegernos. Muy bien, y entonces lo que es importante es que, como también decía Charles Darwin, sin dudas no hay progreso, ¿no? Entonces aquí es la parte que tenemos que pensar, ¿no? Y decir, bueno, resulta que posiblemente, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, a Ethereum y al resto de las altcoins se consideren securities y no commodities como a Bitcoin, con lo cual Bitcoin tendrá un empujón. Y luego eso no quiere decir nada, porque aunque los consideren security, hay formas. Lo que pasa es que mayor control sobre los criptoactivos, mayor control ¿para quién? Para los estados, ¿no? Entonces tendremos esas altcoins sin controlar o más difícil controlar, pues bueno, las tendremos metidas en cintura por los reguladores, ¿no? Un tema que parece claro también es que Bitcoin, con el efecto halving y el tema de las ETFs, pues se dispare, ¿no? Es otra opción que puede producirse. Las altcoins serán más controladas y seguirán el camino de BTC, ¿no? Igual que los exchange antes no comunicaban y ahora comunican toda su información a los estados, pues las altcoins estarán mucho más controladas, les permitirán hacer en su momento ETFs como lo hacen con muchos securities, que son las acciones, y harán que todo el mundo cripto se coja una gran empuje, ¿no? Esto provocará una caída y potencial, o sea, hará primero Bitcoin subirá, posiblemente las altcoins cuando se comunique que son securities, pues lo que harán es caer, pero luego cuando cojan el control, o sea, cuando el regulador ya le parezca que tiene suficientemente controlada a las altcoins, pues las dejará hacer un ETF y eso hará que se disparen, ¿no? Tendremos el FOMO por doquier, sin lugar a dudas, y luego volveremos a tener una gran caída de los mercados, porque ha crecido de una forma desmesurada. Aparecerán los salvadores, que serán sin lugar a duda los bancos centrales y los estados, y nos pondrán las CBDCs. Y eso terminará con el control absoluto. Entonces estas dudas es muy sencillo. Vamos a ir viendo si se cumplen, ya sabemos el camino. Y recordemos que esto lo he puesto en varios vídeos, un poco la historia de las finanzas, de las divisas en el mundo, ¿no? Pues más o menos Estados Unidos ahora va a hacer
100 años más o menos por lo menos de su vida y poderío, ¿no? Aunque el poderío importante fue después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual veis que activos como el oro fueron prohibidos por Roosevelt en 1933. Fue el primer ataque al oro, el segundo fue en Bretton Woods, cuando lo que dijeron fue unimos el oro al dólar, ¿no? Y el dólar, veis ahí lo de los 35 onzas por un dólar. Y se dijo, aquí lo que vale es el dólar. Luego ya en el 71 ya se quitó convertir el dólar en oro. Y el siguiente tema pues fue ya en el 73, ya se dijo que ya no se iba a convertir el oro no se podía convertir, no te iban a devolver oro por los dólares que tuvieras, y ahora cuando ya el dólar y el resto de las divisas pues están quemadas por el tema de la inflación, por el tema de la falta de control de los estados, pues la única forma es el siguiente paso, son las CBDCs, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo previsible, y posiblemente utilicen pues a las cripto, un poco el FOMO, el que como veis harán cuando ya estemos acostumbrados bien a utilizar los criptoactivos, pues te dirán, bueno, pues un criptoactivo pero controlado por los estados. Bueno, entonces, ¿cuál es la profecía? Pues que si todo esto sigue así, pues entre 2025 y 2030, por eso os decía lo de 2030, pues tendremos entre nosotros los CBDCs. Hay algunos que aplauden y dicen que eso no es nada malo, pero sin lugar a dudas será el mayor control. Y por supuesto te dirán que no controlarán, que nunca se les ha pasado por la cabeza controlar al ciudadano su dinero. Pero bueno, sería bastante absurdo. Yo creo que eso sería ser bastante pardillo pensar que los estados detrás de las monedas digitales lo único que pretenden es el control absoluto del dinero, ¿no? Con fines, por supuesto, no nos faltarán decirnos que serán pues para controlar el terrorismo, el controlar la trata de personas, para todo eso, pero realmente es un control absoluto del ciudadano y que nos convertimos en borreguitos y población. Pues muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, considerarlo como una visión que puede parecer muy dura, pero que hay que tenerla en cuenta. ¿Qué se produce? Tomamos medidas. ¿Qué no se produce? Pues tomamos otras medidas, ¿no? Entonces, considerarlo como un tema de información y que seáis vosotros los que toméis vuestras decisiones de inversión. Pero que sepáis que estamos en una disyuntiva importante. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y espero vuestros comentarios. Sé y me imagino que muchos estaréis en contra de la posibilidad de que las cripto sean el caballo de Troya para entrar y colocarlo en las CBDCs, pero bueno, es una visión, es posiblemente la más dura, pero que muchas veces es importante tener esa idea para ver por dónde podemos ir saliendo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.